parque y cuál es la plaza favorita de la rosarina que más sabe sobre árboles en el país. Le preguntamos también a Ángela Villademoros, de ella estamos hablando, por qué no es posible poner cítricos, árboles cítricos en las veredas, ni tampoco frutales. Y en este quinto micro de 3 cosas que sé, vamos a estar aprendiendo junto a ella cuáles son las plagas y los hongos que afectan principalmente al arbolado rosarino. El parque obviamente es pero es por una cuestión de que es como el jardín de mi casa. Digamos, siempre viví muy cerca de acá, siempre crucé para ir a trabajar. Las tipas, amo las tipas. Es muy linda y muy poco conocida, por ejemplo, la Intendente Lamas, que es la que está, no frente a tribunales, esa es la del Foro, la que está entre Balcarce, Oroño y demás. Esa es una plaza muy linda porque está muy poco intervenida. Los cítricos tienen hoy por hoy un problema, una enfermedad, un virus que se pasa rápidamente de unos a otros, por lo cual, digamos, es de mucho riesgo ponerlos en vía pública, porque vos en vía pública no podés aplicar un calendario fitosanitario. Y la mayoría de los árboles frutales tienen una serie de plagas, decirte, la mosca de los frutos, este otro problema y demás, que hace que requieran un calendario fitosanitario. Eso no quiere decir que en lugares en donde vos tenés huertas urbanas puedas llegar a tener árboles frutales y que hagas un manejo con todos estos principios de la agroecología. Digamos con los claveles del aire que no son plantas parásitas. Lo usan a los árboles como hospederos, como punto de apoyo para interceptar luz. El problema es que muchas veces el mismo ser humano los disemina, los dispersa. Y después los pájaros cuando hacen los nidos y demás. Pero no serían los más peligrosos, porque difícilmente maten a un árbol. Como plagas importantes tenemos, por un lado, en las palmeras algunos coleópteros, algunos cascarudos, que sí son bastante serio el ataque, algunas plagas en palmeras. Y creo que la plaga más grande somos nosotros. Y que ponemos más en riesgo los miles de años de evolución de los árboles, las podas, como se hacen, digamos, los cortes de raíces y las podas que se hacen en la actualidad. Se trabaja tan rápido con la maquinaria y se generan tantos puntos de herida, hace que el árbol no pueda responder a compartimentar, que es su forma de defenderse, en forma simultánea, sin perder estabilidad y demás, y entonces entran a jugar una serie de patógenos que son hongos xilófagos que degradan madera, que están en la naturaleza para eso, pero en el bosque ellos trabajan sobre los árboles que se van muriendo por los años o las ramas que se quiebran por una tormenta. Entonces tienen algunos puntos. Cuando vos intervenís grandes alineaciones de árboles o haces por modificaciones urbanas y le cortás las raíces a muchos árboles juntos y generás vía de entrada y además bajan las defensas de esos árboles que tienen un montón más de factores de estrés en la ciudad, los estás exponiendo.